Comenzamos en 3, 2. Bienvenidos a esta masterclass, soy Oscar Cruz Barney. Vamos a hablar de la defensa, el comercio y la navegación entre España y las Indias. Hay que tener presente que los reinos americanos, que el mundo indiano es inmenso. Sus fronteras van desde Nebraska y la Florida hasta Tierra del Fuego. Es un territorio vastísimo que hay que defender, que hay que surtir de mercancías, que hay que vigilar y procurar una migración adecuada y una migración constante. La administración, la justicia, el comercio y la navegación serán tareas que preocuparán constantemente a la corona y a la monarquía. En el caso del comercio, este se organiza a través de la creación de una institución absolutamente relevante, que será la Casa de Contratación de Sevilla. El gobierno peninsular o desde la península respecto de las Indias se hará a través del rey, el Consejo de Indias y este otro organismo que es la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Qué es esta institución? La Casa de Contratación es un organismo que administra el comercio y la navegación, que administra y ordena la migración entre España y las Indias, que sirve también como archivo para los documentos que se envían y se reciben hacia y desde las Indias. Hoy en día, si visitan ustedes la ciudad de Sevilla, en España, pueden visitar el Archivo General de Indias, que está ahí muy cerca de la catedral y del el Palacio Real. El Archivo General de Indias, ese edificio que se ve ahí, fue la sede de la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Por qué en Sevilla? Porque Sevilla es un puerto fluvial, es un puerto defendible para cualquier incursión enemiga o para cualquier intento de invasión o de asalto. El tiempo que estuvo la Casa de Contratación de Sevilla en Sevilla no sufrió pues, de percances de esta naturaleza. La Casa de Contratación lo que hacía era ver que se concentrasen todos los barcos que habrían de partir y navegar hacia las Indias en el puerto sevillano. Se verificaba la carga, el pago de impuestos, la migración, que se contase con los permisos necesarios para migrar a las Indias o bien para regresar de las Indias. Verificaban, por ejemplo, que si un varón casado iba a migrar a las Indias, llevase consigo acompañándolo a su esposa o bien dejase los recursos suficientes para que ella lo pudiese acompañar en el término de un año. Había una preocupación pues, por mantener la unidad familiar en el proceso de migración a las Indias. La Casa de Contratación de Sevilla, como este organismo mixto, controlaba no solo el comercio, la navegación, la migración, sino también el cobro de impuestos. Los impuestos que se cobraban a las mercancías que habían de venderse en las Indias y que se recibían de las Indias. Con un propósito de mantener la seguridad, se organiza ese comercio y navegación a través del sistema de flotas y galeones. ¿Qué es esto? El galeón es el barco de guerra más importante, más poderoso que tiene, o el modelo de barco de guerra que tiene la corona de Castilla. Es un barco que puede tener un número muy relevante de cañones, con un bordo alto, es un barco muy potente y muy poderoso. Todos se reunían en Sevilla y partían conjuntamente flotas y galeones, es decir, el resto de los barcos, muchos de ellos armados, otros no, solamente mercantes, junto con los galeones, partían de Sevilla y bajaban hasta las Islas Canarias, en la costa occidental de África. En las Islas Canarias hacían una estancia, una parada, que servía para descargar pasajeros, subir pasajeros, mercancía, agua, ¿no? Y a partir de ahí separaban su ruta, en donde la flota se iba hacia La Habana y Veracruz y los galeones se iban a Panamá. ¿Por qué los galeones iban a Panamá? Porque en Panamá embarcaban no solamente mercancías, pasajeros, sino la plata que desde el Virreinato del Perú se embarcaba en el puerto del Callao, en el Pacífico, se subía, navegando pues, con la Armada del Mar del Sur hasta el Istmo de Honduras y se cruzaba a lomo de mula a Panamá. En Panamá se embarcaba todo esto en los galeones. El caso de la flota es la que llegaba precisamente a Veracruz. Veracruz, en donde está hoy día San Juan de Ulúa, que podemos ver ahí las argollas o alguna de las argollas donde amarraba esa flota, que llegaba con mercancías, pasajeros, productos, vino, aceites, moda,
correspondencia, libros, armas, etc. Si la llegada de la flota era un acontecimiento de la mayor relevancia. ¿Sí? Una flota que llegaba una vez al año normalmente, ¿sí? Y que en ese comercio buscaba surtir el mercado novohispano. El problema de este sistema de flotas y galeones era que, si bien brindaba seguridad a la navegación y al comercio, pues mantenía un surtido del mercado ciertamente limitado, lo cual encarecía los productos. El contrabando, la piratería, se verán impulsados precisamente por un sistema de esta naturaleza que planteaba un surtido caro, digamos, al mercado americano. Por eso habrá un desarrollo muy importante del contrabando en las costas del Caribe, en las costas americanas del Océano Atlántico. Y por eso habrá de desarrollarse un sistema de defensa, de guardacostas, la utilización de corsarios para combatir a los contrabandistas y para combatir también a los piratas. Ese sistema de comercio y de navegación es un sistema que se va a mantener todavía hasta el siglo XVIII. ¿Qué sucede? Cuando viene el cambio dinástico en la península ibérica y en la monarquía hispánica, en donde deja de gobernar la Casa de Austria, los Habsburgo, y empieza a reinar la Casa Borbón con Felipe V, a partir del año 1700, hay un cambio en la estructura del comercio y la navegación. La sucesión, el cambio dinástico, provocará una guerra de sucesión en España. Es una guerra que va de 1700 a 1712, hasta que en 1713 se firma el Tratado de Paz de Utrecht. Parte de los términos de esa guerra, que fue una guerra librada entre Inglaterra y Portugal y Austria en contra de Francia y España, contendrá entre sus términos de paz el que la Casa de Contratación de Sevilla se traslade de Sevilla a Cádiz. Cádiz es un puerto muy importante, pero abierto al Atlántico, abierto a las inseguridades y a las posibilidades de que los ingleses pudiesen bloquearlo, pudiesen bombardearlo y pudiesen asaltarlo. Eso llevará a un cambio en la estructura del comercio y la navegación. El sistema de flotas y galeones terminará desapareciendo después de un proyecto muy importante que se hace en 1720 de reorganizarlo, pero finalmente desaparece. El 12 de octubre de 1778 se publica el Reglamento de Comercio Libre de España a las Indias. Ese Reglamento de Comercio Libre establece la posibilidad de navegar ya no en un sistema de flotas y galeones, sino libremente, simplemente con un permiso, entre España y las Indias y poder comerciar entre los puertos americanos, entre los puertos indianos, y ordena además la creación de diversos consulados de comercio. Un consulado de comercio es la organización de los comerciantes, es el gremio de los comerciantes, que además no solamente protege al comercio, organiza el comercio, aglutina a los comerciantes, sino que también funge desde 1494 como titular o como cabeza de justicia mercantil. Será además tribunal mercantil. La creación de los diferentes consulados de comercio a través del Reglamento de Comercio Libre de 1778 llevará a una nueva generación de consulados. Anteriormente solamente existían dos, el más antiguo de todos, el de México, que se crea en el siglo XVII, y el del Virreinato del Perú, que se crea años después. Esta nueva generación de consulados de comercio llevará a la creación del Consulado de Comercio de Veracruz, de Guadalajara, confirmación del de Caracas, de Santiago de Chile, de Buenos Aires, de La Habana. Y finalmente, como un rescoldo de este proceso, la creación del Consulado de Comercio de Puebla en 1821, confirmado por Agustín de Iturbide ya en los albores de la independencia. La defensa de las Indias será un tema muy relevante, cómo defender ese comercio, cómo defender ese vasto territorio. La defensa se va a organizar a través, por un lado, del ejército de línea o del ejército formal indiano, que llevará procesos de organización muy relevantes durante los 300 años del virreinato, en donde el segundo conde de Revillagigedo, en el siglo XVIII, virrey de la Nueva España, hará una reorganización del ejército muy relevante. Se utilizará también un sistema de milicias urbanas y milicias provinciales. Otra vez Revillagigedo tendrá un papel importantísimo en su regulación y su ordenación. Se publicarán diferentes reglamentos de milicias virreinales en la segunda mitad del siglo XVIII. Por otro lado, existe la antigua figura de la hueste, es el pueblo llamado a las armas, que se convocaba a
en las denominadas reseñas, a presentar sus armas y sus capacidades de defensa militar. Hubo hueste en las Indias, que es una figura medieval del mundo castellano, hubo milicias, hubo ejército, hay una armada, la Armada de Barlovento, otra, la Armada del Mar del Sur, la del sur en el Pacífico, la de Barlovento en el Mar Caribe. Y desde luego, la regulación, el establecimiento de navíos corsarios. El corso marítimo como un elemento de defensa sumamente relevante, el otorgamiento de patentes de corso para que particulares armasen buques, barcos, que combatían el contrabando y combatían a los piratas. Los corsarios, en ese sentido, fungen un papel muy relevante en el sostenimiento y en la defensa de la soberanía hispánica sobre el mundo americano. Muchas gracias y los espero en la siguiente masterclass.